¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. En el video de hoy vamos a ver las mejores habilidades para mejorar de los personajes de la facción Defensores de la Tierra. Como saben, pues esta va a ser la segunda parte de la miniserie de las mejores habilidades para mejorar. Entonces, pues sí, por si quieren ir a ver la primera parte en la que hablamos de los personajes de la Agencia de Defensa Global, ahí les voy a dejar la tarjetita. Voy a hacer una playlist con todas las partes y muy probablemente también voy a hacer un video de las mejores habilidades en general. Y ahora sí vamos a hablar como tal de los mejores personajes del juego en general, en donde pues ya voy a mencionar sus mejores habilidades, ¿no? Pero bueno, eso va a ser para después. Entonces pues sí, acuérdense que ya tenemos Discord de la comunidad, entonces va a estar en la descripción y en la descripción de mi canal por si quieren pasarse. Muchas gracias de nuevo a Monpitch por esta oportunidad del Discord, ¿no? Entonces pues bueno, gente. También antes de comenzar, muchísimas gracias por el apoyo que está recibiendo en el canal. Ya somos casi 470 en esta hermosa comunidad, entonces muchísimas gracias. Déjenme en los comentarios cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier duda, o si se me pasó contestarles en otro video, por favor también déjenmelo, porque pues con todo el tema de que estoy haciendo varios videos a la vez y demás, pues se me pasa, ¿no? Pero bueno, gente, muchísimas gracias y pues vamos con el video, ¿no? Entonces, como en la primera parte me voy a ir en orden en que estén en mi colección. Entonces, pues primeramente vamos a ir con Atomib. Atomib para mí de las mejores soportes del juego. Y como tal ella va a tener tres habilidades muy buenas, pero va a haber dos que voy a recomendar subir en específico. La primera va a ser su habilidad principal. Esta es sí o sí, esta va a ser su prioridad. ¿Por qué? Porque pues básicamente te va a dar escudos a ella y a un aliado. Al nivel 1 va a ser un aliado solamente, pero al llevarla a nivel 10 ya vas a tener a los 4 aliados con escudo y pues a ella misma, ¿no? Entonces ya ahora sí al nivel 10 todo tu equipo va a tener un escudo. Entonces este sí es como mínimo llevarla al nivel 10 y si puedes llevarla al nivel 11 mejor, porque aparte le va a aumentar los efectos curativos que van a estar recibiendo todos los aliados con escudo, ¿no? Entonces la verdad muy buena. Entonces como mínimo nivel 10 su habilidad principal y su segunda mejor habilidad va a ser su última habilidad, herir y sanar, porque en esta va a lanzar proyectiles aleatorios, en donde si le pega a un enemigo le va a hacer un daño bastante grande, pero si le impacta a un aliado lo va a curar. Entonces está bastante buena. Y al nivel 1 solamente lanza uno, y mientras más lo subes de nivel va lanzando más, ¿no? Entonces, por ejemplo, al nivel 10, y creo que incluso al nivel 15, sí, esto ya no sube, de nivel 10 en adelante lanza 5 proyectiles en total, y pues obviamente el daño aumenta y la curación también. Y tengo que decir que el nivel 11 en adelante, aparte va a reducir la resistencia del enemigo que golpee. Entonces, yo como mínimo la subiría al nivel 5 para que lance los proyectiles máximos y que pues puedas causar más daño y más curación. Y ya como último, en caso de que tú la vayas a usar a tu MIB, yo también te recomendaría subir su tercera habilidad, la fuerza del blindaje, que es que cuando un aliado recibe un escudo de cualquier tipo, el escudo va a aumentar de salud, digamos entre comillas, y el aliado va a recibir aparte, va a recuperar vida, ¿no? Entonces está bastante bien para sumarle un poquito más de curación. Esta sí, si quieres subirla, por ejemplo, a nivel 5, nivel 6, esta sí no hay como un nivel recomendable porque solamente sube el tema de la salud. Pero, por ejemplo, el nivel 12 en adelante va a incrementar aparte el ataque de energía. Entonces, también bastante bien ahí para que lo tengan en cuenta. Prioridades, su habilidad principal sí o sí, ese es primero. Ya después yo subiría su última habilidad. Y ya por último, en caso de que la vayas a usar bastante a tu MIP, también la tercera te la recomendaría. Pero de nuevo, primeramente su habilidad principal, después su última y después su tercera. Entonces, vamos con el siguiente personaje, Invencible. Invencible, la verdad es que todas sus habilidades son bastante decentes. No digo que sean las mejores, pero son bastante buenas. Pero creo que la que más recomendaría subir va a ser su habilidad principal, porque como bien saben, al nivel 1 pues solamente da 3 golpes y aplica un daño, ¿no? Pero mientras más la subes de nivel va a hacer más golpes, pero aparte cada golpe va a tener un chupavidas, entonces pues se va a curar con cada golpe. Yo la recomiendo al nivel 10 porque va a poder dar 5 golpes, entonces vas a poder golpear a los 5 personajes del equipo rival, e incluso al nivel 15 va a ser 6 golpes, entonces pues vas a golpear aparte otra vez al primer enemigo que golpes en caso de que no lo hayan derrotado. Bastante bien. O por ejemplo en un uno contra uno también sirve mucho porque lo golpeas 6 veces seguidas al otro personaje. Entonces está muy buena. Y pues obviamente el daño aumenta y el chupavidas también. Ya después de ahí, pues yo te diría que a lo mejor su habilidad del tema de la inmunidad.
Esta también está bastante buena, que es la de Viltrumita Interior, que cuando llega a un cierto umbral de vida, se activa su poder y se vuelve inmune. Entonces está bastante bien. Obviamente mientras más la subes de nivel, más va a aumentar su tiempo de inmunidad a un máximo de 7 segundos, al nivel 10 incluso. Entonces, pues bueno, si lo vas a usar bastante, también te la recomiendo a nivel 10 para tener esos 7 segundos y que aparte va a aumentar su ataque. Y pues claramente el enfriamiento va a disminuir de 30 segundos a 28. Entonces, pues bueno, ya mínimo si ya usaste esta habilidad, te tienes que esperar un poquito menos para que la vuelva a usar. Entonces está bastante bien. Entonces de nuevo yo recomiendo su habilidad principal y su tercera habilidad. Aquí el orden, pues honestamente no tendría un orden como tal. Yo siento que las pueden ir mejorando los dos a la par. Pero si quieren, pues prioricen su habilidad principal, ¿no? Que es la que va a ser más fácil de subir en el tema de que no ocupas un nivel tan alto, ¿no? Entonces ahora sí, bueno, aquí no sé por qué salió Shademit. Vámonos con Invencible de traje negro y azul. Este personaje, honestamente, este sí no tiene habilidades malas. Este sí, todas son buenísimas, son excelentes todas sus habilidades. Este sí es de los pocos personajes también del juego que sí les diría, suban la que quieran, porque les va a servir. Porque su primera habilidad va a tirar golpetazos a un enemigo y le va a causar daño verdadero. Entonces, mientras más la subes de nivel, más daño verdadero hace. ¿Qué es el daño verdadero? Va a ignorar toda la defensa del enemigo. Entonces está bastante bien. E incluso al nivel 15, el enfriamiento baja a 15 segundos. O sea, esta habilidad la tiene cada 16, al nivel máximo la tiene cada 15. Su segunda habilidad pues va a tener un chupavidas. Bueno, le va a aumentar el chupavidas y el ataque a los aliados cuerpo a cuerpo, cuando Invencible en específico va a derrotar a un enemigo, y ya después de cierto nivel en adelante, cada vez que derrota a un enemigo, Invencible va a poder tener un chupavidas extra o una mejora de ataque extra en caso de que el enemigo sea invasor o Viltrumita. Entonces está también bastante bien. Su tercera habilidad es que cuando tiene cualquier escudo, el que sea, los ataques básicos de Invencible también van a causar daño verdadero. Entonces está súper bien. Y también una vez por combate, cuando los puntos de vida de un aliado bajen de un porcentaje, Invencible se va a lanzar contra el enemigo que esté golpeando a tu aliado con esos puntos de vida, lo va a provocar y se va a poner inmunidad. Entonces esta habilidad también está súper buena. Y su última habilidad, la de los cabezazos, básicamente al nivel máximo puedes one-shotear a un enemigo. No es broma, es que básicamente esta habilidad es que cuando en los puntos de vida de un enemigo bajan de cierto umbral, Invencible se va a ir por él y le va a dar 3 cabezazos que le van a causar cierto daño al enemigo. Y aparte, también mientras la subes de nivel esta habilidad, va a cargar más rápido su habilidad principal. Entonces imagínense, ¿no? Que su habilidad principal son 15 segundos a nivel máximo. Bueno, cuando active esta habilidad de rompecráneos, básicamente lo va a tener más rápido. Entonces está súper buena. Y al nivel máximo, les digo, puede one-shotear a un enemigo que baje del 25% de vida. Entonces está súper bien. Bueno, esto ya fueron todas las habilidades, ¿no? ¿Cuáles? Honestamente todas. Todas estarían súper bien. Pero pues para mí las mejores van a ser sus últimas dos habilidades. Pero esto no quiere decir que no tengas que mejorar su primera o la segunda. Pero por ejemplo, la última habilidad en el nivel máximo, les digo, puede one-shotear. Su tercera habilidad, mientras más la mejoras, más tiempo queda inmune cuando provoca al enemigo. Entonces, honestamente aquí sí, como ustedes quieran. Como ustedes quieran, quizá la menos, digamos que la menos, ¿cómo poder decirle? La menos padre, entre comillas, va a ser su segunda habilidad, pero aún así esta habilidad te sirve un montón. Honestamente, Invencible, les digo, es un personaje que cualquier habilidad va a ser buena. Yo por eso tengo todas sus habilidades a nivel 3 o nivel 5. Entonces aquí sí suban la que quieran. O sea, úsenlo y la que más les guste, suban esa. Honestamente no tengo una habilidad a la cual recomendar. Entonces pues sí, todas sus habilidades son súper buenas. Vamos a pasar con Tech Jacket. Esta personaje la verdad también tiene habilidades muy buenas, bastante decentes. Tech Jacket siento que es otro personaje que como tal no tiene una habilidad que sobresalte mucho. O sea, todas son bastante buenas. Pero como tal, a nivel personal, la que a mí más me gusta es su segunda habilidad. ¿Por qué? Porque de nivel 5 en adelante, básicamente lo que hace es que va a aumentar el daño de ella y de todo el equipo por cada miembro de coalición de planetas. Pero del nivel 5 en adelante, cuando se enfrente a invasores, Tech Jacket va a reducir el tiempo de reutilización de habilidades de todo el equipo. Y obviamente mientras más la subes, por ejemplo, el nivel máximo, un 30%, que es un montón. Básicamente le bajas un tercio a todas tus habilidades de todo tu equipo.
siempre y cuando enfrentes a invasores, que como ya vimos, invasores son bastantes y, bueno, no son muchísimos, pero los que hay son muy buenos. Por ejemplo, Universa, por ejemplo, Conquest, por ejemplo, Anissa, Track, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son muy usados y son muy, muy buenos. Entonces a nivel personal, esta es la que más me gusta, pero la verdad ya que tiene un kit también bastante completo, con su tercera habilidad al nivel máximo se puede curar prácticamente ella sola. Por ejemplo, si nos vamos aquí al nivel 15, cuando Tech Jacket llega a 50% de su vida, se va a curar un 100% de sus puntos de vida máximos en un minuto. Esta habilidad también está súper, súper buena. Su última habilidad pues simplemente va a empujar a los enemigos y les va a hacer daño a todos después de cada cierto tiempo, reduciéndoles también su defensa. Entonces este también está muy bien. Su habilidad principal, la verdad, lo único que me provoca un poco ahí de choque es que hace buen daño, pero también tiene una probabilidad de aturdir, pero al nivel máximo, como quiera, no le suben la probabilidad de aturdir al 100%, siendo que si lo hubieran puesto al 100% hubiera sido magnífica esta habilidad, les diría sin problema que la subieran, pero al ser 75%, pues bueno, yo le recomiendo por lo menos ahí por ejemplo, nivel 10, porque sí sube bastante del nivel 9 en un 50% de aturdir a nivel 10 un 70%. Entonces, pues sí, yo les recomendaría que su habilidad principal, en caso de que vayan a usar bastante Tech Jacket, la lleven como mínimo a nivel 10, su segunda habilidad como mínimo a nivel 5, para que tengan con esta reutilización. Su tercera habilidad, pues quizá ahí subirla, por ejemplo, a nivel 5 para que pueda recuperar el 50% de vida que pierde. No la veo nada mal. Y su última habilidad, nivel 7, para que aparte pueda reducir la defensa de los enemigos que golpee. Ahora vamos con Omniman, que este es un personaje que ocupa una inversión súper, súper fuerte de sus habilidades para ser súper, súper roto, porque este personaje puede ser buenísimo. Y sus dos habilidades, sus dos mejores habilidades van a ser la segunda y la tercera. Ojo, las dos al nivel máximo. No hay duda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta habilidad, su segunda habilidad, al nivel 10, al luchar contra humanos, el equipo recibe chupavidas. Se ve bastante básica. Pero al nivel 11 en adelante, cuando lucha contra Viltrumitas, su propia probabilidad de crítico aumenta un porcentaje y al nivel 15 aumenta un 50%. Entonces, pues, este tipo puede estar haciendo críticos de donde sea. Y más si le pones un artefacto que aumente su probabilidad de crítico, ¿no? Y su tercera habilidad también se va a beneficiar de los golpes críticos porque después de realizar ciertos golpes críticos, el siguiente ataque va a ser crítico, 100% asegurado, y aparte va a causar más daño. Entonces está súper, súper bien y va a aumentar su defensa. Entonces esta también está súper, súper buena y obviamente mientras más la subes, menos golpes críticos vas a tener que hacer. Pero aparte, cuando haga ese golpe crítico que les digo que hace más daño, va a cargar su habilidad principal. Entonces, al nivel 15, por ejemplo, le va a cargar un 20% después de usar 3 golpes críticos. El cuarto golpe crítico va a hacer más daño. Bueno, perdón, el cuarto golpe va a hacer más daño porque pues, el cuarto golpe es 100% asegurado de golpe crítico. Y aparte va a cargar su habilidad principal. Entonces, estas dos son súper, súper buenas. Yo recomendaría subir primero su segunda habilidad para que ahora sí, cuando pelees contra Viltrumitas, esta habilidad sea más fácil de que la estés ciclando, ya que ya vas a tener más probabilidad de crítico. Entonces, sí, yo recomiendo primero su segunda habilidad y después su tercera habilidad, ambas al máximo. Y ya después de ahí, pues te puedes mejorar su habilidad principal para que pues haga más daño, ¿no? Y también, la verdad, su última habilidad también está súper buena porque hace insta-kill, pero es cierto, una opción en el comentario que esta habilidad es súper lenta y la pueden interrumpir. Entonces no siempre la va a poder hacer, ¿no? Pero como quiera esta, como al nivel 15 está súper, súper bien porque de nuevo puede hacer insta-kill a enemigos por debajo del 25% y el enfriamiento baja bastante a 25 segundos. Entonces está bastante, bastante bien. Pero de nuevo sus mejores dos habilidades, su segunda y la tercera. Fácil, las dos a nivel 15. Ahora vamos con Atomiva Kurazala, la única tanque de la facción. Y ella también, todas sus habilidades son muy muy buenas, pero la mejor a mi opinión es su última, la de Renacer de Eve, en donde pues una vez por combate, cuando los puntos de vida de ella caigan de un umbral, pues bueno, de un 1%, perdón, va a recuperar cierto porcentaje de su vida máxima y va a disparar un rayo que va a causar daño verdadero. Y aparte pues va a poder quemar ya después. Pero pues aparte cuando se utiliza esta habilidad va a quedar aturdida, ¿no? Porque pues si no estaría súper rota. Entonces, cuando más la mejoras va a recuperar cada vez más vida. El daño verdadero va a ser bastante más grande. Aparte vas a causar quemaduras a los enemigos que golpes.
y el aturdimiento va a ser menor. Entonces, por ejemplo, a nivel máximo vas a recuperar 50% de su vida. O sea, literal, te vas a la mitad de su vida. Vas a causar un 25% de daño verdadero. Y el aturdimiento solo dura 1.5 segundos. O sea, prácticamente nada. Obviamente, pues sigue siendo un aturdimiento, te va a afectar. Pero pues el punto es que te afecte lo menos posible. Entonces, a mi parecer, esta debe ser su mejor habilidad. Esta es la habilidad que tienes que mejorar bastante al nivel 15, caso de que puedas, para que pueda revivir. Pero les digo, honestamente, todas sus demás habilidades son también bastante buenas. Su tercera habilidad básicamente lo que hace es golpear y atraer a enemigos. Y por ejemplo, al nivel 10 atrae a 4 enemigos y al nivel 15 atrae a los 5 enemigos. Entonces está bastante bien y aparte va a poder reflejar daño después de hacer esta habilidad porque se va a poner un escudo. Entonces este también, pues porque no hay al nivel 10 estaría bastante bien para atraer a 4 enemigos. Y su habilidad principal también la recomiendo al nivel 7 porque lo que hace es golpear con el mazo, después va a lanzar unas lanzas y las lanzas van a poder dejar púas en el piso que van a provocar sangrado a los enemigos que estén encima. Eso sí, de nivel 7 en adelante. Entonces pues sí, la recomiendo a nivel 7 y pues ya ahí, en caso de que la vayan a utilizar más, pues mejorarla un poquito más, ¿no? Su segunda habilidad lo que va a hacer es que va a dar un escudo a los aliados cuerpo a cuerpo para evitar daño de los personajes a distancia del otro equipo, ¿no? Pero bueno, entonces de nuevo yo les digo, su mejor habilidad es su última habilidad y ya después ya de ahí mejoraría alguna que otra, por ejemplo su principal o la tercera, ya como ustedes vean. Ahora vamos a pasar a Red Rush, un personaje también bastante bueno. Y este personaje también siento que tiene un kit muy completo, pero siento que su mejor habilidad, o la que a mí por ejemplo más me gusta, es su última habilidad, que es que cuando un aliado baja de un umbral de vida, Red Rush le da invencibilidad durante cierto tiempo. O sea, literal le pone un escudo de inmunidad como el de invencible. Y mientras más la mejoras, por ejemplo, al nivel 5, el enfriamiento se reduce a 25 segundos. O sea, cada 25 segundos le vas a poder estar dando una inmunidad a un aliado y el umbral de vida va a subir al 30% y la inmunidad sube a 4 segundos. Pero mientras más la subes, aparte vas a poder aumentar la probabilidad de crítico de ese personaje al cual le pongas la inmunidad. Entonces está bastante bien. Y a nivel 15, 5 segundos de inmunidad, eso ya no cambia. Ese es el tope. 45% de probabilidad de crítico y un enfriamiento de 21 segundos. Está súper buena esta habilidad. Y pues está bastante bien porque incluso, por ejemplo, en una de esas te topas a un personaje, por ejemplo, un invencible que te está atacando a tu Universa o a tu mejor personaje. Y Red Rush básicamente lo va a salvar con su inmunidad y le va a poner más daño. Entonces está bastante bien, que pues le va a dejar todavía más tiempo de juntar su habilidad principal o de incluso derrotar a algún que otro personaje. Entonces está muy bien. Ahora su tercera habilidad también me parece súper buena porque básicamente lo que va a hacer es cambiar de posición con un enemigo y lo va a aturdir, ¿no? Reduciéndole su defensa física un 90%, o sea, es un montón. Pero al nivel 10, esta habilidad se tira al principio de la batalla. Entonces, literal, empiezas la batalla, cambias de posición con un enemigo, lo aturdes y le vas a reducir su defensa. Entonces está muy bien y aparte pues, mientras más la subes, el aturdimiento va a subir un poco más y de ya del nivel 11 creo que es, y del nivel 11 en adelante, aparte vas a reducir la probabilidad de crítico del enemigo aturdido. Entonces está muy bien. Para mí estas dos son sus dos mejores habilidades, pero también su habilidad principal, pues básicamente vas a silenciar al enemigo y mientras más la mejores, lo vas a silenciar durante más tiempo. Por ejemplo, nivel máximo 7 segundos, un montonazo. Pero de nuevo, sus dos mejores habilidades en mi opinión, su última y su tercera habilidad. En mi opinión, la tercera habilidad, digo la cuarta habilidad, perdón, la de tiempo del tornado, y ya después velocidad endiablada. Entonces Red Rage la verdad muy bueno. Aquarius, vamos con el personaje singular. Y la verdad esta yo mejoraría su primera habilidad, su habilidad principal. ¿Por qué? Porque va a eliminar efectos de estado positivos del enemigo y mientras más la subes va a eliminar más, a un máximo de 3. Entonces yo sí la mejoraría por ejemplo a nivel 10 para que pueda eliminar esos 3 efectos positivos. Y ya después pues si quieres mejorarla un poquito más para reducir la resistencia de energía del enemigo. Eso sí, esta habilidad golpea a todos los enemigos que estén en el campo de batalla, entonces reduciría su resistencia a todos. Y aparte pues le quitarías los efectos positivos a todos también. Y ya de ahí si lo quieres mejorar un poquito más, yo mejoraría su tercera habilidad, que básicamente va a crear un escudo al aliado con menos puntos de vida en ese momento. Y por ejemplo a nivel máximo va a ser cada 10 segundos. Entonces está bastante bien. Pero pues yo la verdad solo mejoraría su habilidad principal a nivel 10. Y ya está. Ahora el perro espiritista. Uy, este personaje está súper bueno.
Y como tal, la verdad, a él no lo he usado mucho a comparación de todos los demás. Pero la verdad, de las que a mí más me gustan, su habilidad principal es súper, súper buena porque va a crear un espacio, digamos así, como que un charco, una burbuja, en donde va a poder curar al personaje con menos salud de tu equipo. Y al ser una burbujita, pues también a los personajes que estén adentro. Y los va a curar un montón durante 5 segundos. Pero aparte va a causar daño a los enemigos que estén dentro de esa burbuja. Entonces está súper, súper buena. Y mientras más la mejoras, aparte va a silenciar a los enemigos. Entonces está bastante, bastante bien. Yo sí llevaría su habilidad principal al nivel 15 para curar todavía más. Un 24% de los puntos de vida máximos es un montón. Está bastante, bastante bien. Y pues un 250% de daño a los enemigos, silenciándolos 4 segundos. Muy, muy buena. Su segunda habilidad por lo menos sube a nivel 3. ¿Por qué? Porque si lucha con un personaje de nuestra tierra, las habilidades del perro espiritista, van a otorgar un escudo, ¿no? Pero aparte, cuando empiece la batalla, va a curar todos los personajes voladores. Entonces, básicamente los va a curar y les va a dar escudo. Así de simple. Mejora al nivel 3 como mínimo. Ya después de ahí, si quieres, ya no la mejores, pero como mínimo, llévala a nivel 3. Ahora, ya después de aquí, la verdad es que sus últimas dos habilidades también las veo bastante, bastante buenas. La tercera es que va a crear un vínculo con algún personaje de la batalla. Y cuando el aliado vinculado baja de cierto porcentaje de vida, lo va a hacer inmune. Obviamente, mientras más lo mejoras, su inmunidad va a subir de tiempo. Ah, bueno, y aparte, el aliado vinculado siempre va a recibir curación de la que haga el perro espiritista. Entonces está muy, muy buena. Pero bueno, obviamente mientras más la subes, más tiempo se va a hacer inmune. Entonces esta también, ¿por qué no podrías llevarla también al nivel máximo sin ningún problema? Ya después de ahí, pues su última habilidad simplemente es que cuando el aliado vinculado reciba una desventaja, el perro espiritista se va a hacer invisible y va a tirar hechizos a 3 aliados solamente para curarlos. Fácil. Obviamente mientras más la subes los va a curar más, pero no siento que sea una curación tan excesiva. Pero el hecho de que ahorita mismo el meta hay bastantes personajes que causan muchas desventajas, la verdad también la vería bastante, bastante bien que la llegas a subir de nivel. Pero bueno, mi habilidad principal que yo subiría sería su habilidad principal para que, bueno, su prioridad, yo diría que fuera su habilidad principal para curar todavía más y hacer aparte daño. Ya después de ahí su tercera habilidad y su última habilidad. Entonces, pues sí, la verdad es un personaje bastante, bastante completo, pero al ser tan especial, siento que también hay muy poca información al respecto porque pues muy poquitas personas lo usan por lo mismo, ¿no? Ahora, Darkwing 2, la verdad, malísimo, malísimo. Este personaje ni lo toques, pero pues si lo quieres mejorar, yo te diría que su última habilidad. Buena sombra porque cada vez que emerja de las sombras, va a recuperar vida. Eh, cuando emerge de las sombras, cuando tira su habilidad principal. Ahora su habilidad principal también podría estar muy bien porque va a poder silenciar al enemigo después de que salgan. Porque ese es el problema de Darwin, que su habilidad principal se lleva al enemigo con él al universo este de sombras. Entonces tú no tienes a un personaje y el enemigo no tiene un personaje. No es por ejemplo como Anissa, que Anissa golpea al enemigo y lo saca volando y el enemigo ya no tiene a ese personaje durante un tiempo. No, en este caso los dos se quedan sin personajes. Entonces la verdad por eso Darwin a mí no me gusta. A mí no me gusta nada. Pero pues si quieres mejorarlo, mejora su última habilidad para que pueda recuperar vida cada vez que tire su habilidad principal y pues aparte tenga un escudo. Pero no te lo recomiendo, no lo hagas. Ahora, Agente Spider. Agente Spider es un personaje que yo lo veo más como un soporte, más que un DPS, porque por ejemplo sirve excelentemente bien con Anissa. ¿Por qué? Porque puede empujar con su habilidad principal y con su última habilidad. Y pues ya saben que Anissa va directo por los enemigos empujados. Pero bueno, si quieres mejorar una habilidad, a mí me gusta mucho su segunda habilidad para las operaciones y para todo en general cuando lo combinas con un personaje de última línea de defensa. Porque mientras más la subes, vas a aumentar el crítico de todo tu equipo. Entonces está muy muy bien y por ejemplo a nivel 10 lo aumentas un 20%. Pero pues también, por ejemplo, su habilidad principal está súper, súper buena porque vas a aturdir a un personaje desde que empieza la batalla y claramente mientras más la subas de nivel, más tiempo lo vas a aturdir, literal empezando la batalla y pues claramente también le vas a hacer más daño, ¿no? Porque pues vas a tener su habilidad más subida. Y pues ya fuera de ahí,
Siento yo que esas dos son sus mejorcitas, pero también la última me parece bastante buena porque después de cada ciertos ataques básicos va a lanzar un puñetazo que va a causar cierta cantidad de sueño crítico y aparte va a empujar y aturdir al enemigo. Y pues creo que del nivel 10 en adelante ya sí. No, miren, desde el nivel 8 va a ser cada 7 ataques básicos. O sea, cada 7 ataques básicos va a tirar este puñetazo que les digo. Entonces, yo mejoraría su habilidad principal en caso de que lo vayas a usar para operaciones del ADG o combinarlo con algún personaje de última línea de defensa, mejoraría después su segunda habilidad, pero en caso de que no lo vayas a usar con una última línea de defensa, mejoraría su última habilidad. Entonces, pues sí, la verdad, Agente Spider es un personaje bastante bueno. Ahora pasamos con War Woman, otro personaje que es malísimo, pero horrible. Pero pues si la quieres subir, yo mejoraría su última habilidad por lo menos al nivel 10. Porque lo que va a hacer es que cuando golpee con su habilidad principal, Huracán de Guerra, va a aturdir a todos los enemigos que la rodean después de su último golpe de esa habilidad durante cierto tiempo. Y obviamente mientras más la subes, más tiempo los va a dejar aturdidos. Pero al nivel 10 va a eliminar los efectos de inmunidad de todos los enemigos alcanzados. Entonces, pues bueno, está ahí bastante bien. Ya al nivel máximo, pues bueno, sube a 5 segundos el aturdimiento, pero por lo menos a nivel 10 estaría muy bien. Y pues ya fuera de ahí, su habilidad principal, si quieres mejorarla, pues va a causar un daño bastante bueno y va a reducir también la defensa en un porcentaje muy grande. Entonces, pues bueno, y aparte el enfriamiento de 15 segundos, pues decente, ¿no? Bueno, bastante bien para ella, pero pues de nuevo es un personaje que es muy malo. Es muy malo. No te recomiendo ni que la subas de nivel, ni de habilidades, ni nada, pero pues si ya la tiene subida, mejórale su última habilidad y su habilidad principal, ¿no? Básicamente eso sería lo único. Ahora vamos a pasar con Green Ghost, que la verdad Green Ghost es un personaje que también tiene un kit muy interesante y yo mejoraría su habilidad principal, ¿no? Su primera habilidad intocable y su última habilidad. Pero ahorita vamos a hablar de su última habilidad. Básicamente lo que hace con su habilidad principal es que vuela por todo el campo de batalla y va a golpear a los dos enemigos con más ventajas y les va a causar cierto daño con un chupavidas y los va a aturdir. Entonces, pues mientras tira esta habilidad no le pueden hacer daño porque está inmune y es invisible. Y luego ya después regresa al campo de batalla. Pero mientras más la mejoras, al nivel 10 en adelante, creo que sí, desde el nivel 10 en adelante, va a robar las ventajas de los enemigos que golpee. Todas las ventajas. Del nivel 1 al nivel 9 roba ciertas ventajas solamente, pero el nivel 10 en adelante va a robar todas. Eso sí, los enemigos tienen que estar dentro del campo de batalla. Ahora, desde nivel 11 en adelante, van a ser donde se encuentren. Por ejemplo, aquí viene, ¿no? Atravesando por donde se encuentren a los dos enemigos. Yo la verdad no he visto una Green Ghost con esta habilidad, pero lo que yo me imagino es que no importa si no están en el campo de batalla, que por ejemplo a lo mejor se los haya llevado un Darwin 2 o que una Nisa los haya golpeado y los aventó para afuera. No importa si están afuera, ella les robaría estas habilidades. Es lo que yo me imagino que va a pasar. O no sé si simplemente atraviese a todos. Eso sí, no lo sé. Si alguien lo sabe, me lo puede dejar en los comentarios, la verdad lo agradecería mucho. Pero también, aparte del nivel 11 en adelante, se va a volver invisible cada vez que vuelva al campo de batalla. Y ya al nivel 15 se vuelve invisible 5 segundos. Entonces está muy bien y pues el aturdimiento 4 segundos, ¿no? Entonces se queda igual que en el nivel 10, pero pues la invisibilidad sube a 5 segundos. Ahora, su última habilidad es que cuando los puntos de vida de Green Ghost bajan de un umbral, se va a volver invisible y va a aumentar su enfriamiento de su habilidad principal, ¿no? Y pues esta habilidad también va a tener un enfriamiento. Pero mientras más la mejores, el umbral va a subir de vida. O sea, para que no ocupes que esté tan baja de vida, se va a volver invisible durante más tiempo, pero aparte va a subir más rápido su enfriamiento de su habilidad principal. Entonces, por ejemplo, a nivel 15, el umbral va a un 30%, dura invisible 7 segundos y va a aumentar su carga de habilidad un 65%. O sea, básicamente va a tener su habilidad principal casi seguro. Muy probablemente cuando haga esto, porque van a ser 7 segundos invisibles. Pero aparte va a recuperar un 15% de su vida máxima. Entonces, esta habilidad se va a combinar muy bien con esta. Porque si baja de umbral de vida, les digo, muy probablemente va a juntar su habilidad principal en esos 7 segundos. Y cuando ya tenga su habilidad principal, la va a tirar
y aparte si la tienes al nivel 5 va a durar todavía invisible más tiempo. Entonces puede que en ese tiempo a lo mejor esta habilidad del enfriamiento, porque tiene un enfriamiento de 15 segundos, puede que próximo, o sea, decir, a lo mejor no en ese momento, pero así en pocos segundos la vayas a volver a tener y la puedas ir ciclando. Entonces les digo, estas dos habilidades se pueden combinar muy muy bien. Y ya después como última mejoraría su tercera habilidad, que pues básicamente se va a teletransportar a un aliado con puntos de vida debajo de un umbral y lo va a hacer invisible y aparte lo va a curar. Entonces está muy muy bien. Ya después del nivel 11 en adelante va a aumentar el ataque, ¿no? Entonces pues sí, esta yo la subiría como última porque también está bastante bien, ¿no? Para poner invisible a un aliado y que no le puedan hacer daño y curarlo. Entonces está muy muy buena. Pero de nuevo, su habilidad principal y su última habilidad yo son las que sí subiría sí o sí en caso de que la vayas a usar. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a los singulares que todavía no había mencionado. Y el primero de ellos va a ser Darkwing, que en mi opinión su mejor habilidad va a ser su última habilidad, que básicamente es que cuando hace un golpe crítico, el siguiente ataque básico va a causar daño a dos enemigos. El segundo enemigo golpeado, digamos que el objetivo secundario, no como lo llama aquí, va a recibir un daño reducido, pero cuando la va subiendo de nivel, ese daño reducido ya no es reducido y ya empieza a causarle incluso más daño al objetivo secundario. Y del nivel 11 en adelante, aparte, ambos enemigos golpeados van a tener heridas. Entonces, pues básicamente es un daño prolongado, ¿no? Que les va a causar ahí daño con el tiempo. Y ya después, si quieres mejorarlo todavía un poquito más, su habilidad principal, la verdad, también está bastante bien, porque del nivel 11 en adelante se va a volver invisible después de que la tire. Entonces, pues está bastante bien. Ahora vamos a pasar con Omniman, bueno, Kid Omniman, perdón, con Kid Omniman, que la verdad tiene dos habilidades que se van a complementar súper bien, honestamente, que va a ser su habilidad principal, que es que cuando lanza a se va a lanzar contra el enemigo con menos defensa, lo va a atravesar y le va a golpear con un golpe crítico garantizado. Ojo, eso es muy importante, golpe crítico. Y del nivel 4 en adelante, después de usar esta habilidad principal, va a aumentar su propia probabilidad de crítico un porcentaje durante cierto tiempo. Y al nivel máximo, un enfriamiento de 20 segundos, después está bastante bien, un enfriamiento creo que bastante normal, y la probabilidad de crítico aumenta a un 20%. Esto de la probabilidad de crítico es muy importante porque su última habilidad es que después de cada golpe crítico, Kid Omniman va a aumentar el daño crítico permanentemente durante todo el combate. Y aparte, pues va a tener una probabilidad de cambiar de objetivo. Creo que eso es lo único negativo de esta habilidad. Y es que este efecto se puede acumular ciertas veces, ¿no? A nivel 1, 6 veces. Ahora, el tema es que cuando lo va subiendo de nivel, por ejemplo, a nivel 10, el daño crítico va a aumentar un 6% por cada golpe crítico y se puede acumular 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Un 60% más de daño crítico en cada golpe crítico. Y como bien lo mencioné, su habilidad principal va a ser un golpe crítico garantizado, entonces vas a hacer más daño aún. Pero pues ya al nivel máximo, ya la probabilidad de cambiar de objetivo ya es cero, ya va a seguir golpeando al mismo enemigo, entonces yo siento que esta habilidad tiene que estar al nivel máximo, casi que seguro, y aparte el efecto se va a poder acumular 12 veces, es decir, un 72% de daño crítico aumentado. Entonces la verdad, estas dos habilidades para mí son sus mejores habilidades, sin duda alguna. Yo lo que haría es subir por lo menos su habilidad principal primero al nivel 5 para que tengas aparte una probabilidad de crítico del 10% cuando tires tu habilidad principal y ya después de ahí subiría su última habilidad todo lo que pueda, todo y pues claramente si lo vas a usar ponerle eh, un artefacto que le mejore la probabilidad de crítico, ¿no? Para que esté acumulando cargas a cada rato. Ahora vamos a pasar con Martian Man, que si no estoy mal ya es el último personaje de esta lista y para mí su mejor habilidad, tiene dos la verdad muy buenas, su habilidad principal, pero para mí su mejor habilidad va a ser la última, que básicamente después de bajar de un umbral de vida se va a derretir en el suelo, se va a pegar en el suelo y lo que va a hacer es que va a obligar a los enemigos a golpear a otro aliado, a otro personaje. Y aparte, después de esto, después de ciertos segundos va a recuperar cierta vida máxima, por ejemplo en el nivel 1 10%, y después cuando ya va a emerger del suelo, cuando ya ahora sí va a aparecer otra vez, digamos que revive, ¿no? Entre comillas, va a gritar y va a incrementar la defensa del equipo. Y esta habilidad tiene un enfriamiento, o sea, no es de una vez por combate o algo así, no.
Y mientras más la subes de nivel, por ejemplo a nivel 10, el umbral de vida es el 15% y va a recuperar 40% de sus puntos de vida máximos. O sea, se cura un montón. Y aparte, cuando grita, va a incrementar la defensa del equipo un 15%. Pero aparte, después del nivel 11, va a causar un daño a los enemigos que lo están rodeando a él. Y por ejemplo, ya el nivel 15 va a recuperar un 45%. Entonces, la verdad, para mí siento que esta es su mejor habilidad, pero también hay que pasar a mencionar su habilidad principal y el por qué yo siento que es muy buena. Para empezar, enfriamiento de 13 segundos. Si no estoy mal, si alguien corríjame, creo que es la habilidad principal con menos cooldown de todo el juego. Pero pues esta va a causar un daño base y aparte va a disipar todos los efectos beneficiosos de los enemigos que golpee. Y por ejemplo de nivel 5 en adelante va a reducir la probabilidad de crítico de los enemigos golpeados durante cierto tiempo. Y ya después del 11 en adelante va a reducir además los efectos curativos que van a recibir. Entonces la verdad esta habilidad también está bastante bien. Y por ejemplo a nivel máximo, bueno ya en los últimos niveles se queda con 12 segundos de cooldown. O sea, prácticamente lo va a estar tirando a cada ratito. También hay que decir que cuando se complementa con Guardianes de la Tierra originales va a ser bastante mejor porque cuando utiliza su habilidad principal va digamos que, como decirlo, va a incrementar, va a incrementar el enfriamiento de la habilidad principal del enemigo un cierto porcentaje por cada Guardián de la Tierra original que hay en el equipo. Entonces está bastante bien. Y ya del 11 en adelante también va a reducir un porcentaje de la defensa por cada miembro de Guardianes de la Tierra originales. Entonces, pues, simplemente como un dato extra, ¿no? Pero pues de nuevo, para mí su mejor habilidad es su última habilidad. Y luego ya ahora sí subir su habilidad principal en caso de que lo vayas a usar, ¿no? Entonces, pues bueno, gente, este fue el video de las mejores habilidades para los personajes de Defensores de la Tierra. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Cualquier duda, cualquier detalle que no haya quedado claro o cualquier habilidad que a lo mejor que ustedes ya hayan usado más a un personaje que yo no le sé mucho. Esto es simplemente por experiencia y algunas habilidades son ya opinión mía, que me gusta en específico esa habilidad. Pero pues cualquier cosa que a lo mejor a ustedes les guste otra habilidad o que se me pasó a mencionar algo de cierta habilidad, también por favor pónganmela en los comentarios para que todos podamos verlo. Y pues nada, gente. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Ya saben que ahí está el Discord en la descripción y en la descripción de mi canal. Entonces pues nada, gente, nos vemos en el próximo.